Esta ley que acaba de promulgar el presidente Luis Abinader le costó a la sociedad dominicana 45 millones de dólares. Este dinero se tomó prestado a bancos internacionales en dos partidas. Les voy a decir de qué ley se trata, pero antes vamos a hacer el contexto para que entiendan cómo a través de estos mecanismos el presidente Luis Abinader endeuda al país. Y no solamente es una deuda absurda, sino que es una mentira, para lo cual se supone que pidieron prestado este dinero. Se trata de la ley de residuos sólidos. Miren, en el 2020 fue que se promulgó la Ley General de Residuos, la Ley 225/20. Y en esta ley decía lo siguiente: esta ley establece por primera vez, estamos hablando del 2020, un régimen jurídico claro para la gestión de residuos y genera oportunidades de negocios para el sector industrial, afirmó Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Comercio de ese momento, del 2020. En este evento se dijo lo siguiente: el funcionario expresó que gracias al establecimiento de los instrumentos y disposiciones que dicta la ley, se establecerán reglas claras para la inversión, nuevas oportunidades de negocios y la formalización de la gestión que permitirá impulsar este sector y cambiar la mentalidad de economía circular a economía lineal. Igualmente, refirió sobre el impacto positivo de dicha ley en las pequeñas y medianas empresas al fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de los residuos, lo que prometerá la industria del reciclaje en la República Dominicana. En términos generales, esta es la ley que en el 2020 se promulgó. Ley 225/20. El presidente Luis Abinader acaba de hacer unas modificaciones a esa ley. Pero para hacer estas modificaciones, que además me parece absurda la ley, y les voy a explicar por qué. Para hacer la modificación de la ley 225/20 de residuos sólidos, el presidente Luis Abinader tomó dos préstamos. El primero fue en noviembre 26 del 2004. Pidió 445 millones de dólares para pagarlos hasta el 2059. Esa cantidad se iba a ocupar no solamente para los residuos sólidos, sino que también iban a ser destinados 400 millones para enfrentar el cambio climático en la República Dominicana. 400 millones, Faltan 45 de esos 445. Y que alguien me explique, y si ustedes saben, 400 millones para enfrentar el cambio climático en este país. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado un huracán, un terremoto, algún fenómeno natural que haya destrozado este país y que haya sido resultado del cambio climático? ¿Dónde están? ¿En qué se gastaron 400 millones de dólares? Por favor, si ustedes lo saben, escríbanme aquí abajo y pónganme el enlace de esa información. Entonces, de esos 445 millones, el presidente tomó 45 millones de dólares que serán destinados para el proyecto
de mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos. Eso fue en noviembre. Grábese bien las fechas. 45 millones. Pero, oh sorpresa, el presidente Luis Abinader vuelve a pedir 520 millones de dólares prestados. Ni un mes después. De esos 520 millones, 500 eran para el monorriel de Santiago. 500. Que alguien me explique cómo está funcionando el monorriel en Santiago, porque tengo entendido que esa obra fue un fiasco, que estuvo parado mucho tiempo. Igual que el metro de Los Alcarrizos al kilómetro 9, que se está cayendo a pedazos, que tenía fugas de agua. Pero si eres de Santiago, escríbeme aquí. ¿Cómo ha sido esa obra? ¿Cómo ha funcionado? ¿Le ha dado resultado a la sociedad? Cuéntenme. De esos más de 500 millones, el presidente tomó 20 millones de dólares más. Acuérdense que ya llevaban 45, para financiar otra vez el programa de gestión integral y sostenible de residuos sólidos. En total fueron 65 millones de dólares, ¿verdad? 65 millones de dólares, no, perdón. En la primera parte fueron 45 y 25. 70 millones de dólares para modificar esta ley de residuos sólidos. ¡Wow! No sabía que la sociedad tenía que invertir tanto dinero para modificar una ley. Miren lo que hizo el presidente con esta ley. La ley 9825 establece controles progresivos al paso sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación y comercialización y consumo quedarán prohibidos en etapas a partir del 2026. Ya no vas a poder andar ahí afuera del drink o del colmado con esos vasitos. Ya no van a existir. Ninguno de los dos, del de plástico, el pequeño, ni el foam. Ya no. Pero para poder modificar esto, o sea, esta es una modificación a la ley 22520, que es la nueva ley 9825. Para esta modificación se utilizaron 70 millones de dólares para decir esto. ¿Por qué para decir esto? Porque para tener una ley de residuos sólidos como lo tienen los países de primer mundo, en Europa, aquí en Hispanoamérica, que aquí no hay país de primer mundo, en Hispanoamérica no hay países así, desarrollados, como Suiza, como Holanda, como Alemania, que ya tienen esta ley. Aquí la tiene México, Brasil, Argentina y otros, pero son un desastre. Porque los mexicanos no saben ni siquiera separar la basura orgánica de la inorgánica. No saben separar el papel, el cartón de otros materiales. A pesar de que en gran parte de los espacios públicos hay 3 tipos de botes de basura, de zafacón, como dicen ustedes, sigue habiendo esa falta de educación del mexicano para poder dividir la basura, para que tengan la disciplina y la educación de que cuando están, por ejemplo, en el área de la comida rápida, en un centro comercial, y que todo lo que ya no sirve lo puedan dividir, el líquido ahí, el cartón aquí, la comida acá, etc. El plástico allá. Y esto también sucede en República Dominicana. Se pone una ley, se modifica una ley, pero todavía no educas al ciudadano. Antes de poder promulgar una ley, gastarte 70 millones de dólares que la sociedad va a pagar,
creo que es más importante primero educar a esa sociedad. Porque así están en Japón. En Japón sí están educados desde niños en el kinder. Cuando es la hora del almuerzo del niño, los profesores le enseñan, esto va aquí, esto va acá y esto allá. Desde niños. Y les enseñan a barrer, a limpiar su mesa, tienen una siesta después del almuerzo. Eso es educación. Ustedes ven a los coreanos, a los japoneses haciendo eso en las calles. Los chinos también lo están haciendo, pero ahí los chinos están bajo una dictadura de alguna manera, porque por ejemplo en Shanghái, una de las ciudades más grandes del mundo, con millones de habitantes, que hay miles y miles de cámaras en cada esquina, vigilan a los ciudadanos, ya el ciudadano es un número, no es un nombre, y te están vigilando dónde tiras la basura o dónde tiras agua, y eso te va restando puntos para que después por un crédito para una vivienda, para un carro, no te lo den. Es decir, el buen comportamiento del ciudadano hace en China que te puedan dar un crédito o que tú puedas asignar, a someter una solicitud de préstamo o que quieras un empleo. Ellos te van viendo en las cámaras si tú sabes dividir bien la basura, si barres la acera, si tiras alguna basura en la calle. Eso es educación. En este país no existe eso. Hay botes de basura. Yo he visto afuera de diferentes cines, está orgánico, plástico, cartón, etcétera, etcétera. Y yo he visto a toda la gente tirando y ni siquiera se ponen a leer para qué es cada zafacón. A cómo va el líquido, el cartón, el papel en el mismo zafacón. Pero ya promulgan una ley en el 2020, la modifican, se inventan eso para pedir 70 millones de dólares. Eso es demasiado dinero. Entonces, esto es al revés y yo siempre lo he dicho aquí. Yo tengo un ensayo que escribí hace muchísimo tiempo que se llama El patio del revés, mi amada Quisqueya la Bella. Yo a ver si un día me atrevo a leérselos, pero así yo le llamo aquí a este país. Todo se hace al revés. Entonces, señor presidente, creo que es mejor y verdaderamente es más redituable, más productivo para la sociedad, que todo este dinero, 70 millones, sea para un programa de educación, de cómo enfrentar el problema de residuos sólidos, plástico por ejemplo, como está ahí, para que los ciudadanos vayan adquiriendo el hábito y la costumbre que desde su casa tengan diferentes zafacones para que desde ahí empiecen a enseñar a los niños en dónde debe de tirarse cada basura, para que cuando salgan a dejarla a las calles y pasen los de la basura, que quién sabe dónde están, que quién sabe dónde están todos esos camiones que dice Carolina Mejía que hay de basura. Hay sectores aquí que llevan 4 meses sin que pasen a recoger la basura y ustedes ven ese cerro en las esquinas, en las aceras, en las avenidas, contaminando. Eso es más importante atacarlo porque de ahí se desprenden muchas enfermedades. De ahí se mantiene a la población enferma. Entonces, antes de promulgar toda esta ley, de estas modificaciones, hay que invertir más, aunque dentro de eso está eso, O sea, dentro de la ley 225-20 están esos programas, pero el dinero no se enfoca directamente en eso. O ustedes han recibido en su barrio, por parte de su diputado, o por parte de la alcaldía, por parte del gobierno central, ustedes han recibido seminarios, cursos, talleres acerca de cómo dividir la basura. Si sí lo han hecho, escríbanme aquí abajo porque a mí no me ha llegado eso. Entonces, ¿cómo quieren que esta ley funcione? Que quieren cuidar el medio ambiente porque efectivamente el plástico
los vasos que utiliza la gente para beber contaminan mucho. Pueden pasar miles de años y si tú dejas ese plástico en el mar o en la calle, eso no lo deshace el sol, la lluvia, el lodo, nada deshace eso. Eso es una contaminación que genera muchas enfermedades. El plástico tiene muchos químicos. Y es verdad, hay que cuidarlo, pero no de esta manera. Y una burla gastarse 70 millones de dólares. Si ya un mes antes, en noviembre, se había pedido 45 millones que eran suficientes, un mes después, métele a la sociedad 25 millones más. Entonces vamos a empezar por lo básico. Vamos a implementar en los colegios, en las escuelas públicas, que los profesores les enseñen a los niños desde el kinder a llevar la basura y depositarla en el bote de basura que es el conveniente. En su casa, todos los dominicanos tienen que tener 3 zafacones y que diga ahí en grande orgánico, inorgánico, plástico, etc. Y tener varias fundas para salirlos a dejar a la calle. Pero entonces aquí todo es un vicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la alcaldía, la señora Carolina Mejía, no tiene bien organizado la recogedera de basura. Por eso es que ha habido tantas inundaciones aquí. Por eso, por la mala educación de la gente de dejar la basura en la calle, en las aceras, y que eso se va a los drenajes y la tapa. Pero el ayuntamiento no pasa a recogerla. El dominicano paga impuestos para eso, pero no hay camiones. Pero camiones modernos, de verdad, camiones como los que están en China o en Corea, que ya casi son prácticamente máquinas. Ya nada más es un chofer que maneja, llega el chofer, se para a la altura de los botes de basura y hace todo un brazo mecánico. Yo estoy en contra de eso porque se le quitan los empleos a la gente, ¿no? Vamos a hacerlo a la antigüita, para que haya mucho empleo de gente que quiere trabajar recogiendo basura y que se gane muy buen dinero. Y entonces empezar a crear una industria grande de reciclaje, que en diferentes zonas, a las afueras de Santo Domingo, de Santiago, de Higüey, etc., haya compañías de reciclaje de verdad. Eso genera mucho dinero, se ahorra uno también dinero, se acaba con el plástico, con toda esa situación, se contamina menos y se hace un negocio. Porque ese mismo plástico se reusa para hacer el mismo plástico. O las gomas, por ejemplo, aquí hay infinidad de gomas que se tiran al mar, que no las reciclan, que andan por ahí, que las queman cuando hay huelga. Eso contamina como ustedes no tienen idea. Cuando una goma se quema y ustedes saben todo ese humo negro, si eso te da los pulmones, no hay forma. Es extremadamente tóxico el humo que provoca una goma quemada. Entonces, ustedes ya saben cómo les están robando su dinero. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.